¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Dai, hoy estamos viendo tu clase número 4 del Derecho del Trabajo en la unidad 2 del Movimiento Obrero. ¿Ok? Si recuerdas, aquí casi no hemos avanzado mucho, ello debido a que pues estamos viendo dos temarios juntos. ¿Ok? En la clase de hoy vamos a abarcar el tema pues, del movimiento obrero, el surgimiento de las fábricas, las imposiciones del patrón, la subordinación de los trabajadores, alianzas de trabajadores, el derecho de asociación, derecho de reunión, las resistencias de los trabajadores al sistema liberal, la tolerancia, legalización, el derecho de sindicalización y pues, el movimiento obrero. ¿Ok? Para comenzar, pues quiero recalcar qué es el movimiento obrero. El movimiento obrero fue ese movimiento político social, se podría decir, que buscaba mejorar las condiciones sociales de los trabajadores. Este movimiento surge en la mitad del siglo XVIII con la Revolución Industrial. Aquí, para entrar en contexto, pues es esa lucha en donde los trabajadores se alzaron contra la burguesía. ¿Ok? Este movimiento trató de que varios trabajadores que trabajaban en ese entonces en las fábricas, donde aparece, ahora sí que podría decirse que como una nueva era en la que surgen todas esas fábricas, ¿no? Donde ahorita actualmente a lo mejor trabajar es lo más guau, ¿no? También anteriormente trabajar en una fábrica pues era muy padre, ¿no? Porque pues, tenían a lo mejor un sueldo fijo, etcétera, ¿no? Y tenías no sé, una oportunidad en ese entonces. Pues este movimiento nace de que a lo mejor sí teníamos trabajo, a lo mejor sí nos pagaban, etcétera, pero teníamos muy malos tratos, no teníamos una buena sanidad, una buena alimentación, los niños y las mujeres trabajaban excesivamente, eran jornadas extremadamente largas, eran sueldos muy bajos, eran unas condiciones de trabajo muy feas donde los trabajadores eran golpeados por los patrones, había mucho abuso de autoridad, no podías votar, no podías reunirte, no podías hacer pues, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, pues este movimiento en donde se juntaron los trabajadores ya a nivel, ahora sí que internacional, pues buscaron el mejorar, ¿no? Mejorar, esas condiciones, ¿no? De lo que hoy en día podemos hablar que tenemos una buena condición de trabajo, ¿no? Refiriendo a ello a que a lo mejor pues tenemos una jornada ya que se respeta de 8 horas, que a lo mejor si Andrés Manuel quiere y nuestra Cámara de Diputados también pues va a mejorar, ¿no? Va a disminuir a 5 horas, me parece, 6 horas. Entonces, pues antes eran hasta 20 horas las que se trabajaban, no había descanso, no había oportunidad de crecer, te sobreendeudabas, etcétera, ¿no? Entonces, digo, ellos fueron, este movimiento surgió para que hoy en día tuviéramos una jornada diurna, una jornada nocturna, una jornada de día, una jornada de 8 horas, un sueldo, se podría decir que apto, que sea suficiente, que tuviéramos sanidad, que tuviera que el patrón, perdón, que protegernos, que ver que no nos accidentáramos, que pagar esos accidentes, que pudiéramos votar, que nos pudiéramos reunir, que pudiéramos tener una pensión, que pudiéramos tener ese derecho a la huelga, que empezara ahora sí con los sindicatos, las coaliciones, todo eso que veníamos viendo en las clases pasadas. Es decir, este movimiento a grandes rasgos, pues lo que buscaba era mejorar las condiciones de estos trabajadores. ¿Ok? De aquí, de estas imposiciones del patrón, de que te decía, te trataban muy mal,
pues empezó a surgir esas alianzas de los trabajadores, ¿no? En donde se reunieron y dijeron, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado de que me traten de esta manera, de que no me alcance el dinero, de que mi hijo trabaje, de que embarazadas trabajen, de que mujeres trabajen, de que los ancianos trabajen y que todos esos sectores indefensos pues los explotaran, ¿no? Entonces comienzan estas alianzas que son, te decía, los gremios se podrían decir, los sindicatos, las coaliciones, en donde empezaron a crear este movimiento social, ¿no? Empezaron como a despertar, a decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado, vamos a irnos contra los burgueses. La prole empezó a alzar, ahí fue donde nació eso de la prole, que pues era el proletariado, donde pues eran los trabajadores, ¿no? Después de esto, después de crear este movimiento, de hacer estas alianzas, de conseguir a lo mejor la victoria en este movimiento obrero, pues comienza ese derecho de asociación, porque no puedo negar que a lo mejor en este movimiento pues hubo personas que murieron debido a esos tratos inhumanos que se les daban como trabajadores. Entonces yo les he dicho a mis alumnos de derechos humanos, siempre para que surja un derecho, tiene que haber pasado un movimiento catastrófico, o sea, algo feo. Entonces surgió este derecho de asociación que consiste en qué, en que puedas tú reunirte, en que puedas juntarte con alguien más y que luchen por algo con un fin en común, ¿no? A lo mejor aquí en el derecho del trabajo, pues vamos a hablar de que nos vamos a reunir para mejorar nuestras condiciones laborales, para buscar un mejor sueldo, para buscar que a lo mejor nuestro patrón respete que en otros estados, en otros países, se les otorga lentes a las personas que se la viven trabajando día y noche en la computadora y que se les aumenta la miopía, el astigmatismo. A lo mejor eso sería ahorita ese derecho de asociación que se viera plasmado en nuestra materia. Después surge ese derecho de reunión que es casi parecido, sin embargo pues ya es así como de que trabajadores con trabajadores se iban a poder reunir porque anteriormente era mal visto y si tú te reunías con un compañero trabajador pues ya quería decir que pues estabas en contra del patrón, que ya te estabas alzando en contra de los derechos políticos, de etcétera, ¿no? Muchas cuestiones. Después de aquí viene como que esa resistencia, ¿no? Digo, se ve más marcado en el movimiento obrero, sin embargo sigue prevaleciendo. ¿Por qué? Porque ya es de hoy en día que a lo mejor ya no tratamos o ya no tenemos que llevar a aguantar ese trato inhumano, ¿no? Ese abuso, esa sobreexplotación, ¿no? Entonces empieza esa tipificación de las prácticas obreras, donde a lo mejor se humillaba, se menospreciaba, se maltrataba, etcétera, ¿no? Y empezó ya a marcarse en el Código Penal. También, ¿por qué? Porque pues ya era castigado, ¿no? Al ser un derecho, pues ya empezó a ser sancionado, ¿no? Y hasta ahorita también es sancionado. Y gracias a todos estos movimientos, bueno, más bien en general este movimiento, pues ya tenemos la Ley Federal del Trabajo también, ¿no? Que nos sobreprotege como trabajador y que pues el patrón como que sí lo dejas un poquito sin ventajas. Y después empieza como que ese derecho igual de sindicalización, donde crean esos sindicatos como la clase que habíamos visto anterior, donde también todos llevan como que ese fin, ¿no? De a lo mejor si es un grupo determinado de personas, existe un determinado de trabajadores y de patrones para hacerlo, pero sin embargo todos son con el fin como que de apoyar, ¿no? De ya no degradar, sino de ir mejorando. Entonces, a grandes rasgos esto es lo que trata la unidad 2 del movimiento obrero, de todos estos eventos feos que tuvieron que pasar en la historia para que surgiera. Hay que recordar que pues nació a mediados del siglo XVIII, en donde empezó ahora sí que el surgimiento de toda la industria, de las empresas, donde pues empezaron a entrar a trabajar a esas empresas, sin embargo por condiciones súper feas, ¿no? Sin embargo, se da pie, ¿no? A que hoy en día estemos disfrutando de mejores condiciones laborales, de que ya tengamos hasta el derecho laboral. Y pues eso sería todo por hoy. Recordar que gracias a estas personas que en ese momento
fallecieron y dieron su vida por el movimiento, pues hoy a lo mejor tenemos derecho a votar, derecho al sindicato, derecho a asociarnos, a reunirnos, a una jornada de 8 horas, a prestaciones de ley, en su momento anterior a pensiones, a huelgas, a levantar la voz, ¿no? Y ya no quedarnos callados. Pues eso sería todo. De tarea se va a quedar hacer un ensayo sobre el movimiento obrero, donde expresas tu punto de vista sobre este movimiento. Si gustas ver otro video, sin ningún problema. Muchas gracias, Guy, que estés bien. Hasta luego.